Las células de Schwann son las células productoras de mielina en el sistema nervioso periférico. La mielina es un material homogéneo que es blanco y refringente y que en las preparaciones frescas es a la que se debe el color blanco de los nervios periféricos y de los haces de fibras nerviosas en el sistema nervioso central. Este es un complejo lipoproteico que contiene un material proteínico llamado neuroqueratina. La mielina es un material que sirve como aislante en las fibras nerviosas para permitir la conducción de los impulsos de manera más específica y discriminatoria. Al igual que el oligodendrocito, las células de Schwann crean hojas muy delgadas de citoplasma que envuelven las fibras nerviosas. Aquí tenemos delimitada las fibras nerviosas. De aquí en adelante comienza la envoltura de las células de Schwann. Esta envoltura puede ser múltiple, como vemos aquí, y pueden llegar hasta 50 envolturas en una sola célula. Estas hojas de citoplasma de las células de Schwann van fusionándose entre sí y van desplazando el citoplasma de la célula hacia la periferia. Esto da como resultado la creación de dos líneas, una línea que es más oscura y otra línea que es clara, que se intercalan entre una y otra. La línea oscura corresponde a la línea periódica, que representa la fusión de las membranas de la célula de Schwann por su parte intracelular, mientras que las líneas blancas o menos densas representan las líneas interperiódicas, que representan los espacios extracelulares de las membranas de la célula de Schwann. Este espacio o línea que vemos aquí se llama mesaxón, que es el sitio por donde entró por primera vez la terminación nerviosa y penetró la célula de Schwann. Aquí también podemos ver los neurotúbulos que se encuentran en esta prolongación como círculos pequeños. En este corte vemos la célula de Schwann completa. Estos son los contornos de las células de Schwann. Este es su núcleo. Esta es la prolongación nerviosa. Como vemos, el cuerpo celular está en contacto con la vaina de mielina. Esta envuelve múltiples veces la terminación nerviosa y todo el citoplasma se desplaza hacia la parte externa de la célula. Este conglomerado de hojas citoplasmáticas es lo que da origen a la mielina. En este esquema tenemos un corte longitudinal de una fibra nerviosa y vemos que a lo largo de ella se van a encontrar las células de Schwann rodeándola. Una célula de Schwann solamente va a rodear o a cubrir un fragmento de esta fibra nerviosa. Estos son los núcleos de cada célula y este es su contorno o membrana celular. Como en toda la longitud de la fibra nerviosa hay varias células de Schwann, vamos a encontrar espacios entre una célula y otra que está expuesto o no está cubierto por esta. Estos espacios se llaman nodos de Ranvier. Estos, sin embargo, están cubiertos por una membrana o lámina basal que se continúa por encima de las células de Schwann y se adosa a la membrana celular del axón y vuelve a cubrir la célula de Schwann siguiente. Cuando las fibras nerviosas tienen ramificaciones, se producen en estos espacios o nodos de Ranvier. Los espacios entre un nodo de Ranvier y otro se le llama espacio internodal y es el espacio que está ocupado o cubierto por las células de Schwann. Los nodos de Ranvier son importantes en la conducción de estímulos o la conducción de impulsos a través de las fibras nerviosas. Estos provocan que la conducción se haga de manera saltatoria, de un nodo de Ranvier a otro. Esta conducción saltatoria es mucho más rápida que la conducción continua, que es la conducción que se da en las fibras que son amielínicas. La conducción saltatoria puede superar
más de 120 veces la velocidad de la conducción continua. Estas pequeñas líneas que vemos aquí son pequeñas hendiduras o conductos diminutos de citoplasma que se mantienen permeable entre el citoplasma externo de las células de Schwann y la vaina de mielina. Estas líneas reciben el nombre de incisuras de Smith-Lantermann y son importantes para la preservación de la vaina de mielina e incluso de la fibra nerviosa, ya que son conductos por medio de los cuales se transmiten iones y otras sustancias necesarias para la preservación de estos. En este corte vemos cómo se ven de manera transversal y de manera longitudinal las fibras nerviosas que están cubiertas por la vaina de mielina. Aquí tenemos la terminación nerviosa o la fibra nerviosa de color más oscuro y alrededor de ella está la vaina de mielina que está formado por la célula de Schwann. Aquí vemos un núcleo de la célula y su citoplasma que se va a enrollar en la célula. Vemos otro núcleo y así sucesivamente. Aquí vemos los nodos de Ranvier, vemos la fibra nerviosa de color más oscuro que va en el centro y alrededor de ella está la vaina de mielina. Como hemos dicho, la mielina es la que le da el aspecto blanquecino a los nervios y a las fibras nerviosas. Un punto importante a aclarar aquí es que las células de Schwann envuelven las fibras nerviosas tanto mielínicas como amielínicas. Es decir, que en el sistema nervioso periférico todas las fibras nerviosas están cubiertas por células de Schwann, pero esto no quiere decir que todas las fibras nerviosas son mielínicas. Las fibras nerviosas mielínicas tienen una envoltura por las células de Schwann bien gruesa, que como dijimos puede llegar hasta unas 50 vueltas, mientras que las fibras amielínicas también están cubiertas por células de Schwann, pero solamente tienen una sola envoltura, es decir, la célula forma una sola capa alrededor de la terminación. También se da que cuando los nervios se ramifican ya en sus terminaciones, sus fibras nerviosas pierden la capa de mielina, pero continúan con una capa de células de Schwann. Ya en esta parte son amielínicas, pero persiste la capa de células de Schwann.